a punto de unirse en matrimonio con una joven de noble cuna, el heredero al trono descubre que ella no es quien dice ser. Su linaje no está escrito en pergaminos dorados, sino en la espuma áspera del río donde su madre trabajó como lavandera. Lo que podría haber sido un escándalo capaz de destruir una corona, se transforma en un acto de amor tan poderoso que desafía siglos de tradición, hiere el orgullo de la nobleza y conmueve al pueblo entero. Porque al elegirla, no solo desafía al consejo y a la iglesia, también cambia el curso de una nación al demostrar que la verdadera realeza se mide por el alma, no por la sangre. Pero antes de que comencemos esta hermosa historia de romance de época, dime desde dónde estás escuchando nuestras historias narradas, y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de nuestras historias de época? Me encanta leer los comentarios con sus opiniones. El gran salón de invierno del Palacio de Lismer era una sinfonía de mármol pulido, terciopelo carmesí y luces doradas. Bajo la cúpula central, decorada con frescos que narraban las gestas fundacionales del reino, colgaban lámparas de cristal tallado que centelleaban con cada movimiento, proyectando reflejos iridiscentes sobre las paredes cubiertas de tapices antiguos. El aire olía a una mezcla embriagante de cera de abeja, gardenias frescas y el perfume especiado de las damas de la nobleza. La música, suave pero insistente, provenía de un cuarteto de cuerdas escondido detrás de un biombo de encaje. Y sin embargo, pese a la belleza del entorno, la atmósfera era tensa, expectante, como si todos aguardaran algo más que una celebración. Lady Seraphine d'Albret avanzó por el centro del salón con la gracia medida de quien ha sido educada para la mirada pública. Su vestido de seda color marfil se ajustaba a su figura con una elegancia sin esfuerzo. El encaje delicado rozaba sus muñecas y cuello como una caricia silenciosa. El corpiño tenía incrustaciones de perlas diminutas que atrapaban la luz con cada movimiento. Sus guantes de satén apenas disimulaban el temblor sutil de sus dedos. Las miradas la seguían con precisión quirúrgica. La marquesa de Sarlat murmuraba al oído de su esposo, mientras la condesa de Belém fingía interesarse en el arreglo floral más cercano. Cada gesto de Serafín era evaluado, cada sonrisa escudriñada, y ella lo sabía. Lo había sabido desde el instante en que aceptó el compromiso con el príncipe heredero del reino. En apariencia, era una de ellos, una d'Albret. Un apellido noble, aunque venido a menos, con el peso suficiente para no despertar sospechas. Su educación, intachable. Su porte, digno de la corte más exigente. Pero la verdad, esa que latía bajo las capas de tela fina y palabras ensayadas, era otra. Había nacido en Eruel. Su madre, Camille, lavandera del pueblo, pasaba los días de rodillas en el río, las manos agrietadas por el frío, el jabón y la miseria. Serafín recordaba con claridad los cestos de ropa húmeda, el olor penetrante del jabón hecho en casa, el vapor que se alzaba de los calderos de agua hirviendo. Había crecido entre telas ásperas y canciones populares hasta que, a los 6 años, su vida cambió. La hermana Delfín, una monja silenciosa y piadosa, la llevó consigo a un internado, diciendo que una dama noble la había reclamado. Desde entonces, su pasado fue borrado con delicadeza, como una mancha en el mantel de la historia. Y sin embargo, allí estaba, en el centro del esplendor, aguardando el momento en que el rey se pusiera de pie para anunciarla oficialmente como la futura esposa del príncipe Cailan de Lismer. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción del momento, sino por el terror subyacente de que alguien, en esa sala repleta de nobleza,
recordara a la niña descalza que una vez había correteado por las calles de Eruel con el cabello enmarañado y las uñas sucias. Se detuvo junto a una columna de mármol y fingió examinar una escultura mientras recuperaba el aliento. A su alrededor, la corte seguía girando como un mecanismo de relojería. Risas contenidas, abanicos que se abrían y cerraban, copas de cristal que tintineaban suavemente. Todo tan perfecto, tan frágil. El aire dentro del salón se volvió más denso. La reina, sentada en su trono alto junto al del rey, observaba a Serafín con una expresión imposible de leer. Su vestido azul oscuro contrastaba con su piel pálida, y sus dedos enguantados tamborileaban con impaciencia sobre el apoyabrazos dorado. El maestro de ceremonias hizo una seña sutil a Serafín, indicándole que se aproximara al estrado central. La joven asintió con una inclinación de cabeza y caminó con pasos precisos, conteniendo la marea de nervios que crecía con cada movimiento. Pero antes de llegar, sintió que necesitaba aire. Se desvió suavemente hacia uno de los pasillos laterales que conducían a los jardines interiores. Nadie la detuvo. Sabían que el momento oficial aún no había llegado. Los jardines estaban cubiertos por una fina capa de nieve. Las ramas desnudas de los rosales formaban siluetas retorcidas contra el cielo plomizo. La quietud era tan intensa que podía oír el crujido de la escarcha bajo sus zapatillas de raso. Caminó sin rumbo fijo, inhalando profundamente el aire frío que le despejaba la mente. Cerró los ojos por un instante. En su interior, una plegaria silenciosa, que nadie descubriera la verdad, que pudiera quedarse con él. Entonces sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos lentamente y encontró a una mujer anciana, envuelta en una capa de lana oscura, con el rostro parcialmente cubierto por un velo. No había escuchado sus pasos. La mujer la miró con unos ojos grises tan agudos como el invierno mismo. «Los fantasmas de Eruel no duermen para siempre», murmuró con voz rasposa. Y se alejó con la misma rapidez con la que había aparecido. Serafín quedó inmóvil. Su respiración se congeló en su garganta. El nombre del pueblo resonó en su mente como un eco maldito. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía? Volvió al salón como en un trance. Cada paso la acercaba al abismo que temía desde niña. Al cruzar el umbral, la música seguía, las risas también, pero todo le parecía lejano, ajeno, como si mirara la escena desde detrás de un velo. A lo lejos, vio al rey de pie, su porte imponente, la capa bordada de leones y espadas cayendo sobre sus hombros con gravedad ceremonial. A su lado, la reina mantenía la compostura, aunque sus labios apretados delataban cierta inquietud. Serafín avanzó, obligándose a mantener la frente alta. Se colocó en su posición, frente al trono, justo cuando el rey alzaba una mano para silenciar el salón. «Damas y caballeros», empezó con voz solemne. «En esta noche de invierno, bajo el amparo de la tradición y la bendición de nuestras raíces, es mi deber anunciar a la futura consorte de mi hijo, el príncipe heredero Cailan de Lismerg». Un murmullo se alzó entre los asistentes. Algunas damas dejaron caer sus abanicos. Los caballeros se irguieron. «Lady Serafín d'Albret, quien será...». Entonces se escuchó un grito. No de júbilo, sino de interrupción, cortante, urgente, proveniente de las puertas principales del salón, que se abrieron de golpe con un estruendo que hizo vibrar los vitrales. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Una figura, envuelta en una capa de viaje salpicada de nieve, se recortó contra la luz exterior. Y el silencio fue absoluto. El crujido violento de las puertas resonó como un trueno contenido en el mármol del salón de invierno.
Todos los cuerpos se giraron al unísono, atraídos por la interrupción abrupta que quebró la solemnidad del anuncio. Un viento helado entró con la figura que se alzaba en el umbral, silueta recortada contra la luz exterior del crepúsculo, que aún bañaba el patio con tonos azulados de hielo. La nieve caía adherida a su capa de montar negra como la tinta, y sus botas resonaban húmedas sobre el suelo reluciente, dejando un rastro de gotas oscuras. Era él, el príncipe Cailan de Lismer. Su sola presencia fue suficiente para provocar un zumbido nervioso entre los presentes. Nobles y clérigos intercambiaban miradas de desconcierto. Nadie lo había visto llegar, nadie sabía que regresaría esa noche. Su inspección en las guarniciones del norte debía durar varios días más, quizás una semana. Y sin embargo, ahí estaba, imponente, tenso, la mandíbula apretada como si contuviera palabras afiladas que no deseaba liberar, todavía. El rey dejó caer los brazos lentamente, su voz cortada a medias por la interrupción. La reina giró apenas la cabeza hacia su hijo. Sus labios temblaban en una línea apretada. Un murmullo se extendió como fuego sobre pergamino. Especulaciones, teorías, temores disfrazados de preguntas. Serafín no podía moverse. El corazón le latía con una fuerza casi dolorosa. Aquel hombre, el mismo que había conocido en noches furtivas de conversación en la biblioteca, el que había acariciado su mejilla con la ternura de quien sabe lo frágil que puede ser la felicidad, la miraba como si hubiese cruzado el reino entero solo para encontrarla ahí. Cailan no saludó. No hizo una reverencia al trono. No se dirigió a los presentes. Caminó directamente hacia ella, sin desviar la mirada, como si entre toda esa multitud solo ella importara. Cuando se detuvo frente a Serafín, el silencio era total. Solo la música del cuarteto persistía, ajena a la tensión, como si se negara a reconocer el caos. Cailan extendió el brazo, un gesto firme, solemne. Serafín, paralizada por la sorpresa, por el miedo y la esperanza entrelazados en un solo temblor, colocó su mano enguantada sobre la suya. Sin decir una palabra, él la condujo hacia el centro del salón, donde el espacio para el primer baile aguardaba vacío, rodeado de una multitud que ya no murmuraba, sino que contenía la respiración. La música cambió a un compás de vals. Las primeras notas acariciaron el aire, y el príncipe y su prometida comenzaron a girar. Cada paso era una declaración. Él la guiaba con precisión, pero no con frialdad. Su cuerpo transmitía una energía contenida, una mezcla de furia y anhelo que se filtraba en el roce de las manos, en la presión de su palma sobre su espalda. Serafín intentaba seguir el ritmo con dignidad, pero la proximidad lo volvía todo borroso. Cailan olía a viento, a nieve, a cuero húmedo, a ausencia y regreso. Adelantaron la ceremonia sin consultarme, susurró, sus labios rozando apenas la piel cerca de su oído. Todo esto... ¿Por qué tanta prisa? Serafín tragó saliva, intentando que sus pasos no fallaran. La música parecía acelerarse a medida que sus pensamientos se agitaban. No fue mi decisión, logró decir en voz baja, evitando mirarlo directamente. El rey, la reina, todos creyeron que era lo correcto. Cailan frunció el ceño, su mirada se clavó en ella como un filo. ¿Y tú también lo creíste? Serafín no respondió. No podía. El recuerdo de la anciana en el jardín, de la amenaza velada en sus palabras, aún le revolvía el estómago. Algo se movía bajo la superficie de esa noche. Un juego que aún no comprendía del todo, pero del que era claramente el peón más expuesto. El vals continuó,
y con él el escrutinio del salón. Las damas fingían conversación, pero sus abanicos se detenían cada vez que la pareja giraba frente a ellas. Los hombres bebían con lentitud, los ojos fijos en el rostro del príncipe, como buscando una señal de confirmación o ruptura. El vestido de Serafín flotaba a su alrededor con cada giro, como una nube de marfil. El cabello, recogido en un peinado impecable, dejaba al descubierto la línea elegante de su cuello. Ceylan mantenía su mano con fuerza, pero con cuidado, como si temiera que, si la soltaba, ella desaparecería entre las columnas de mármol y las sombras de los secretos. En uno de los costados del salón, cerca del trono, un movimiento discreto pasó desapercibido para casi todos. El ministro Evrard, hombre delgado, de rostro anguloso y manos nerviosas, se inclinó hacia la reina. Le entregó un pequeño sobre lacrado, de color marfil, con un sello que la reina reconoció de inmediato. Sus dedos temblaron apenas al tomarlo. Mientras el vals alcanzaba su clímax y la pareja giraba en el centro como el eje de un universo en peligro, la reina rompió el sello con pulcritud. Sacó una hoja doblada en 3 partes. Sus ojos recorrieron el contenido con rapidez, y su rostro, de por sí pálido, se tornó aún más blanco. Por un momento, pareció que el mundo entero se detenía. La reina no parpadeó. Solo alzó la vista, lentamente, como si el peso de lo leído se hubiera adherido a sus pestañas. Y entonces la miró. No al rey. No a su hijo. A Serafín. Sus ojos la atravesaron como un puñal sin filo, sin palabras, sin gesto alguno. Solo esa mirada, cargada de una comprensión oscura, de una alarma silenciosa. Serafín sintió cómo su sangre se enfriaba al instante. No necesitaba ver el contenido del sobre para saber que algo acababa de cambiar. La reina sabía algo. Lo sabía. El vals llegó a su fin con una última nota sostenida. Ceylan la sostuvo un segundo más de lo necesario, como si temiera que el fin de la música trajera consigo el desmoronamiento del momento. Pero cuando miró a su madre, supo que el silencio no sería largo. La reina se puso de pie, y la sala entera enmudeció otra vez. Las puertas se cerraron con un murmullo apagado tras el paso de la reina y Serafín, dejando atrás el murmullo expectante del salón. Caminaron en silencio a lo largo de un pasillo estrecho, iluminado por antorchas que proyectaban sombras alargadas sobre los tapices antiguos. El taconeo discreto de los zapatos sobre el mármol apenas se oía bajo el peso de lo que no se decía. Llegaron a una antesala pequeña, decorada con sobriedad, reservada para conversaciones privadas. Un fuego bajo chisporroteaba en la chimenea de piedra, pero el calor parecía no alcanzar los rincones de la estancia. La reina señaló una butaca con un leve movimiento de cabeza. Serafín se sentó, con las manos rígidas sobre el regazo. La reina permaneció de pie, con la espalda erguida, el rostro sereno y los ojos tan fríos como el invierno detrás de los vitrales. Durante largos segundos, ninguna de las dos habló. Serafín intentaba controlar su respiración, obligarse a parecer tranquila, a pesar del temblor que amenazaba con apoderarse de sus dedos. La reina, en cambio, parecía hecha de mármol. Lady Serafín, comenzó al fin, con voz firme pero cortés. Esta noche debía ser motivo de celebración. El reino espera con ansias la confirmación de su enlace con mi hijo. Sin embargo, han llegado hasta mí ciertos rumores que no puedo ignorar. Serafín tragó saliva con dificultad. No pidió explicaciones, sabía exactamente de qué hablaba. Uno de los criados del ala este, continuó la reina, encargado de archivar correspondencias y registros, informó que el apellido Dalbret
No figura en los documentos nobiliarios recientes. Es decir, su linaje no aparece en ningún compendio oficial desde hace más de 30 años. Una ausencia curiosa, ¿no le parece? La joven levantó la vista con esfuerzo. Había ensayado esta respuesta muchas veces, pero decirla frente a la mujer que había gobernado el reino junto a su esposo durante décadas era otra cosa. El tono de la reina era impecable, pero cada palabra caía como una hoja afilada. «El conde d'Albret me adoptó cuando yo era muy pequeña», explicó sin vacilar. «Era viudo, no tenía herederos. Me crió como a una hija legítima y me dio su nombre. No sé por qué mi ingreso no fue registrado de manera formal, pero siempre fui presentada como su protegida». «Una protegida», repitió la reina con una sonrisa leve, casi imperceptible. «Entiendo. ¿Y puede decirme quién supervisó esa adopción?» Serafín contuvo el aliento. No podía decir que había sido una monja la que la entregó al conde. No podía revelar que no existía ningún documento oficial que respaldara su identidad. Solo cartas privadas, recuerdos vagos y una historia tejida con hilos frágiles. «No lo recuerdo con claridad», dijo al fin. «Fue hace muchos años». La reina caminó lentamente por la habitación, como si reflexionara con cuidado cada palabra que estaba por decir. «Mi deber como madre y reina es proteger este reino», dijo, deteniéndose frente a una pintura que representaba a la fundadora de la dinastía Lismer, una mujer de porte altivo y mirada severa. «Cualquier escándalo que afecte la legitimidad de mi hijo es un escándalo que amenaza la estabilidad de la corona, ya sea por sangre o por percepción. Y usted, Lady Serafín, es aún una incógnita». Serafín sintió como sus mejillas ardían de vergüenza y rabia contenida. Había pasado años aprendiendo cada regla, cada gesto de etiqueta, cada paso de baile y cada matiz de conversación. Había ocultado su pasado con devoción, no por ambición, sino por supervivencia. Pero ahí estaba, ante la prueba de que ningún disfraz, por perfecto que fuera, podía protegerla por completo. La reina se volvió hacia ella con una expresión más suave, aunque su voz seguía siendo firme. «Aún está a tiempo de marcharse con dignidad. Podríamos decir que ha caído enferma, que necesita regresar al sur por motivos familiares. Nadie haría preguntas. La recordarán con afecto y podrá llevar una vida tranquila, lejos de esta tormenta». Serafín alzó el rostro. No era orgullo lo que ardía en sus ojos, sino una dignidad callada, construida con años de esfuerzo. No respondió. La reina no esperó que lo hiciera. Después de un breve silencio, hizo una seña a una doncella que esperaba fuera de la sala. La puerta se abrió y la luz de las antorchas iluminó de nuevo el pasillo. Serafín se levantó lentamente. Hizo una reverencia impecable, sin inclinar la cabeza demasiado. Y salió. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Cailan caminaba a paso firme por la galería superior. Aún llevaba la capa de montar sobre los hombros, sin importarle la humedad que iba dejando en la alfombra. Lo seguía a corta distancia el duque de Rohan, su consejero personal desde la adolescencia. Un hombre de voz mesurada y gestos pulcros, con una mirada que rara vez revelaba sus verdaderas intenciones. «Debiste anunciar tu regreso», dijo el duque con tono admonitorio. «Has irrumpido en una ceremonia cuidadosamente planeada». Cailan no se detuvo. «No tenía por qué avisar cuando me enteré, por carta, que mi compromiso estaba a punto de ser proclamado sin mi consentimiento». El duque suspiró, acelerando el paso para igualarlo. «Lo entiendes mal, Alteza. Fue por necesidad. La situación se ha vuelto delicada. Hay voces que cuestionan el origen de Lady Serafín.
Voces que no podemos silenciar si el compromiso se convierte en un hecho consumado. Cailan se detuvo bruscamente. Giró hacia su consejero con una mirada dura. «¿Qué estás insinuando?» El duque no se inmutó. «Solo lo que todos murmuran. Que no hay registros claros del linaje de Albrecht. Que su ascenso fue repentino, poco documentado. Que tal vez ella no es quien dice ser». Cailan no respondió de inmediato. Apretó los puños a los costados y respiró hondo. «¿Y si no lo fuera?», dijo al fin. «¿Eso la haría menos digna?». «La percepción lo es todo en política, Alteza. Un escándalo ahora sería imperdonable». Cailan dio media vuelta y continuó su camino. Sus pasos eran rápidos, decididos. No dijo una palabra más. El duque lo observó alejarse con expresión inescrutable, las manos cruzadas tras la espalda. Esa noche, las llamas de la chimenea en la habitación de Serafín oscilaban perezosas. La joven se había quitado el vestido de gala, ahora colgado con cuidado en un perchero de roble. Se sentó en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre la alfombra y el cabello suelto cayendo como una cascada oscura por su espalda. Quería dormir, dejar de pensar, apagar la conciencia por unas horas, pero sabía que el sueño no vendría. Cuando al fin se recostó sobre las almohadas, sintió algo bajo su mejilla. Se incorporó y alisó la tela con las manos temblorosas. Sobre la almohada, cuidadosamente colocada, había una hoja doblada. La caligrafía era temblorosa, desordenada, escrita con tinta que se había extendido ligeramente sobre el papel áspero. Solo una frase. La hija de Camille aún huele a ceniza. El amanecer filtraba una luz pálida y helada sobre los ventanales del ala este del palacio. El cielo, teñido de un gris opaco, parecía presagiar una jornada larga y sin respuestas. Serafín se preparó con la ayuda de su doncella más leal, escogiendo un abrigo de lana gruesa en tono verde oscuro y un sombrero sencillo que le ocultaba parcialmente el rostro. El destino oficial de su partida sería el monasterio de Saint-Oller, un refugio espiritual al que las damas de la corte acudían en tiempos de recogimiento. Pero su verdadero propósito era otro. No podía ignorar la carta anónima. Las palabras habían quedado grabadas en su mente como si se las hubieran susurrado al oído una y otra vez durante la noche. La hija de Camille aún huele a ceniza. Alguien sabía. Alguien escarbaba en las sombras de su origen. Y si lo sabía esa persona, no faltaba mucho para que llegara a oídos del consejo, o del pueblo. El carruaje partió antes del mediodía. Los caballos resoplaban en la nieve húmeda mientras la ciudad quedaba atrás. A medida que se alejaban de las murallas de Lismer, los paisajes se volvían más silentes, salpicados de casas de piedra, árboles desnudos y praderas cubiertas de escarcha. Serafín apoyó la cabeza contra el marco acolchado y cerró los ojos por un momento. El traqueteo del carruaje la arrullaba, y con él los recuerdos comenzaron a abrirse paso. No los elegía. Llegaban solos, como el vapor que se cuela bajo una puerta cerrada. Recordó las manos de su madre, Camille, siempre húmedas, siempre calientes por el contacto constante con el agua. Las uñas cortas, los dedos fuertes pero suaves, que sabían acariciar y al mismo tiempo exprimir sin piedad una sábana empapada. El canto de las lavanderas, acompasado y melancólico, aún resonaba en su memoria, como un arrullo de infancia. El vapor espeso de los calderos, las gotas que se condensaban en el techo bajo de la lavandería comunal, el barro bajo los pies en las madrugadas frías, y su madre, que la miraba con ojos cansados pero siempre amorosos. Una ternura sin explicación, como si supiera que no tendría tiempo suficiente para dársela toda.
Serafín despertó de sus pensamientos al sentir que el carruaje se detenía. El monasterio de Saint-Oller emergía entre una arboleda de cipreses como una fortaleza de piedra pálida. El edificio, de arquitectura sobria, tenía un aire de paz antigua que se mezclaba con cierta melancolía. Al bajar, la recibió una de las hermanas jóvenes, quien al verla se limitó a hacer una reverencia y guiarla por los pasillos de piedra sin hacer preguntas. La llevaron hasta un claustro interior, donde Sir Delphine solía pasar las mañanas en oración y jardinería, cuidando un pequeño huerto medicinal. La encontró allí, agachada entre plantas de lavanda y tomillo, con las manos cubiertas de tierra y una expresión serena. Levantó la vista al oír los pasos y, al reconocerla, se incorporó lentamente. «Sabía que vendrías», dijo la monja, limpiándose las manos en su delantal. Serafín tragó saliva. La voz de Delphine era la misma que recordaba, apenas envejecida, calmante y al mismo tiempo implacable, como la verdad. Caminaron en silencio por el claustro hasta llegar a una celda sencilla, donde la monja le ofreció asiento. El frío de las piedras se colaba por las paredes, pero un brasero apagado dejaba aún cierto calor residual en la habitación. «¿Camille trabajó en Heruel?», preguntó Serafín al fin, rompiendo el silencio. «Durante años», asintió Delphine, «desde que era casi una niña. Su madre había muerto. Su padre se marchó a la guerra y nunca volvió. Era lista, amable y muy hermosa. Más de lo que era seguro serlo en ese entorno». Serafín cerró los ojos un momento. «¿Qué le pasó?». «Se enamoró», respondió Delphine sin rodeos, «de alguien que no debía. Alguien que tenía un nombre que jamás podría llevar ella. Cuando tú naciste, su mundo se volvió aún más pequeño. No tenía cómo protegerte, y aún así lo intentó. Pero enfermó. Rápido, demasiado. Me pidió que te llevara lejos. El conde d'Albret accedió a cuidarte, por una deuda antigua que tenía con tu madre, y porque no tenía herederos. Nunca lo hizo público, pero te educó como a una hija. Todo lo demás, lo construiste tú sola». La monja se levantó y caminó hacia una caja de madera oculta bajo una loseta suelta. Sacó de ahí un objeto envuelto en paño. «Camille me pidió que guardara esto para ti», dijo, colocando el bulto en sus manos. Serafín desenvolvió el paño con dedos temblorosos. Era un medallón de plata gastada, con una inscripción apenas visible, una C entrelazada con una A. Lo abrió. Dentro, una diminuta ilustración, apenas un boceto, mostraba el rostro de una mujer joven con cabello oscuro y expresión dulce. Su madre. «Hay personas en la corte que saben», dijo Delphine, mirándola con seriedad, «y otras que sospechan. No sé cuántos más recuerdan a Camille, pero hay quienes están buscando en los lugares correctos. No tienes mucho tiempo». Serafín sintió que la sala se encogía. El medallón en sus manos pesaba más de lo que parecía. No por el metal, sino por el pasado que arrastraba consigo. Agradeció a la monja en voz baja. No hubo abrazos, solo una mirada compartida. Un lazo de silencios. Regresó al carruaje al caer la tarde, envuelta en un silencio profundo. El medallón colgaba ahora de su cuello, oculto bajo el vestido, pero su peso no desaparecía. Sus pensamientos se arremolinaban mientras el paisaje retrocedía una vez más, como si el mundo la empujara de regreso a una realidad que ya no podía controlar. En el palacio, mientras tanto, Ceylan se encontraba solo en la biblioteca, revisando registros antiguos. Había dado la orden de no ser molestado. Sabía que algo perturbaba a Serafín, y la tensión entre ellos, durante el baile, no podía ser ignorada.
Consultó libros de genealogía, documentos oficiales, todo lo que tenía a su alcance para verificar los orígenes del apellido Dalbret. Y entre papeles amarillentos, descubrió un patrón inquietante. El nombre de Serafín no aparecía hasta hacía apenas 6 años. Antes de eso, ningún documento oficial la mencionaba. Un hueco en el pasado. Un hueco demasiado perfecto. La inquietud crecía con cada página que pasaba. Decidió esperar su regreso. Necesitaba verla, hablar con ella, arrancar la verdad de donde estuviera escondida. Ya no podía protegerla si no sabía de qué. Serafín, por su parte, ya divisaba las torres de Lismer a la distancia cuando el carruaje se detuvo bruscamente. El cochero gritó algo ininteligible. Los caballos relincharon con nerviosismo. La ventanilla se abrió. Serafín miró hacia afuera. Un jinete encapuchado, montado en un caballo negro, se había detenido junto al carruaje. No desenfundó arma alguna. Solo metió la mano en su alforja, extrajo un objeto pequeño y lo arrojó con precisión a través de la abertura. El objeto cayó sobre el cojín frente a ella, una prenda infantil, pequeña, blanca, de lino antiguo, y en una de las esquinas, las iniciales S.A., bordadas con hilo azul. El carruaje llegó a las puertas del palacio cuando las últimas luces del día comenzaban a disolverse en la penumbra. Los copos de nieve descendían con lentitud, como si se resistieran a tocar el suelo. Serafín descendió sin decir palabra al cochero, sujetando con fuerza la prenda infantil entre los pliegues de su capa. La tela blanca, apenas manchada por el tiempo, parecía quemarle la piel. Las iniciales bordadas con un hilo azul desvaído, S.A., se clavaban en su mente con la misma intensidad que la frase escrita en la carta anónima. La hija de Camille aún huele a ceniza. Esa noche, el palacio tenía un aire distinto. No era un silencio natural, sino uno cargado, expectante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Un sirviente le informó que el príncipe Kailan la esperaba para cenar en sus aposentos privados, una excepción a las reglas tradicionales que solo era tolerada por la cercanía del anuncio oficial del compromiso. Serafín asintió con una serenidad fingida. No había tiempo para emociones. No podía permitirse el lujo de temblar. Antes de dirigirse al encuentro, guardó la prenda en una pequeña caja de madera que escondía en el doble fondo de su tocador. Nadie debía verla. Nadie debía saber que ese objeto existía. Los aposentos de Kailan estaban iluminados con lámparas de aceite que lanzaban destellos cálidos sobre los muros de piedra. En la mesa, dispuesta para 2, humeaban platos de cordero asado, raíz de apio y pan con mantequilla de miel. Un ramo de flores silvestres adornaba el centro, sencillo, sin ostentación. El príncipe estaba de pie junto a una de las ventanas, contemplando el patio nevado con las manos cruzadas tras la espalda. Al oírla entrar, se giró con expresión contenida. «Llegaste más tarde de lo que esperaba», dijo con voz baja, sin rastro de reproche, pero con una tensión apenas disimulada. «Me detuve en el monasterio más de lo previsto», respondió Serafín, intentando mantener un tono neutro. Necesitaba tiempo para reflexionar. Kailan la observó por unos segundos antes de caminar hacia la mesa y apartarle la silla. Ella se sentó, agradecida por no tener que sostener su mirada aún. No estaba lista para lo que vendría. No estaba segura de que él lo estuviera. La cena transcurrió con un silencio educado, interrumpido solo por comentarios sobre el clima, las cosechas en el sur y los preparativos del banquete real. Pero al terminar el segundo plato, Kailan dejó los cubiertos a un lado y habló con una franqueza que no admitía evasivas. «Hay algo que no estás diciendo», dijo con suavidad.
pero sin rodeos. Lo vi en tus ojos desde que regresaste, y lo siento en cada gesto tuyo. Estás cargando un peso sola, y no confías en mí lo suficiente como para compartirlo. Serafín bajó la mirada. El medallón de su madre colgaba de su cuello, oculto bajo el corsé. Podía sentir su forma contra el pecho, como si quisiera salir por su cuenta. No es falta de confianza, susurró. Es miedo. Miedo de que si te digo lo que sé, no puedas mirarme igual. Kaylan respiró hondo. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Hay algo en tu pasado que pueda destruirte? Ella titubeó. No podía hablar del medallón, ni del pañuelo, ni de la advertencia de Sir Delphine. No todavía. Hay cosas que no sé explicar aún, dijo. Cosas que apenas estoy empezando a descubrir. Entonces dime que lo harás, pidió él. Dime que cuando estés lista, vendrás a mí y me lo contarás todo. Serafín asintió, sin poder hablar. Una emoción cruda, casi dolorosa, se alojaba en su garganta. Kaylan extendió la mano por encima de la mesa, y ella la tomó, sintiendo el calor de su piel como un ancla en medio de la tormenta. Pero la tregua apenas duró unos segundos. Un golpeteo seco en la puerta interrumpió el momento. Un paje entró con un sobre sellado con el escudo del Consejo Real. Kaylan lo abrió de inmediato. Leyó su contenido en silencio y luego levantó la vista, los ojos oscurecidos. El arzobispo solicita una audiencia privada, informó. Quiere discutir el estado moral de mi futura esposa. Serafín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Kaylan arrugó la nota con fuerza. Parece que ya no somos los únicos que saben que algo se avecina. Esa noche, Serafín apenas durmió. Soñó con agua sucia, con telas flotando en ríos oscuros, con voces que cantaban su nombre desde pasillos que no terminaban. Al despertar, su almohada estaba húmeda de sudor frío. Se levantó antes del alba, se vistió con una sobriedad deliberada y aguardó noticias. Kaylan entró al salón de reuniones del ala norte con paso firme. Había dormido aún menos que ella. Llevaba un atuendo de terciopelo negro con ribetes dorados, el uniforme ceremonial de los herederos de Lismer. Al cruzar el umbral, se detuvo al ver a quienes lo esperaban. El arzobispo Theodore estaba sentado al centro de la larga mesa ovalada, con sus ropajes granate y el anillo episcopal reluciendo bajo la luz de los ventanales. A su derecha, la reina había tomado asiento, vestida con tonos oscuros y el rostro impenetrable, y a la izquierda, el duque de Rohan, con una carpeta abierta frente a él. Kaylan avanzó sin hablar. Sus ojos recorrieron el contenido de la mesa. Varios documentos reposaban allí, algunos con sellos oficiales, otros copias de cartas, anotaciones, incluso una transcripción de una conversación con un criado del ala este. En el centro, resaltaba una hoja doblada con el escudo de Eruel, impreso en la esquina inferior. Un certificado de nacimiento, no oficial, no completo, pero lo suficiente como para destruirla. Kaylan permanecía de pie frente a la larga mesa de roble sin pronunciar palabra, la espalda recta, los puños cerrados a los costados. El arzobispo Theodore, hombre de avanzada edad y semblante severo, se inclinó ligeramente hacia el frente, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos fijos en el rostro del príncipe. «Alteza», dijo con voz pausada, pero cargada de intención. «La corona de Lismer no puede ser manchada por la incertidumbre. Lady Serafín Dalbret, o quien sea en verdad, debe someterse a una investigación formal de genealogía. Se hará bajo el protocolo establecido por el Consejo de Linajes y los resultados serán vinculantes. No hay precedente de indulgencia en estos casos.
Ninguno. Cailan no respondió. Su mirada recorría los documentos con una furia que amenazaba con romper su silencio. Reconocía el sello de la parroquia de Erowell, el estilo de caligrafía de registros rurales, y sobre todo, reconocía la clara intención detrás de todo ello: destruirla sin necesidad de acusarla directamente. El duque de Rohan habló a continuación, con una cortesía envenenada. «Mi señor, estoy seguro de que comprende la gravedad de permitir que una mujer sin linaje comprobado entre en la línea sucesoria. Serafín podría ser una buena persona, sí. Nadie lo discute. Pero su presencia como consorte pondría en tela de juicio la legitimidad de todos los herederos futuros. ¿Acaso puede usted asumir ese riesgo?» Cailan apretó la mandíbula. «¿Y qué proponen?», preguntó con voz contenida. «Tiempo», respondió el arzobispo. «Hasta que la investigación concluya, el compromiso debe quedar suspendido. Será solo temporal, claro, si todo resulta favorable». La reina, hasta entonces en silencio, habló con la serenidad que usaba cuando dictaba sentencias desde el trono. «Cailan, hijo mío, hay momentos en los que el amor debe ceder ante el deber. Lo sabes, nuestro pueblo necesita estabilidad, imagen, fortaleza. El corazón puede esperar». El príncipe respiró hondo, como si tragara fuego. «Lo consultaré con mi conciencia», dijo al fin, «y con ella tomaré mi decisión». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del salón, su capa agitándose como una sombra tras él. Atravesó los corredores sin detenerse, sin devolver el saludo a los guardias, sin mirar a nadie. Cerró la puerta de sus aposentos con un golpe seco y se apoyó en ella por un instante, sintiendo el peso de cada palabra recibida como una piedra en el pecho. Pasó horas solo, de pie frente a la chimenea apagada, con el rostro iluminado solo por la luz que entraba a través de los vitrales. Recordó la primera vez que vio a Serafín. No en un salón de baile, ni en una presentación oficial, sino en la biblioteca del ala sur, una tarde de otoño. Ella hojeaba un libro de botánica, concentrada, los labios moviéndose apenas mientras leía en voz baja. No vestía con ostentación, ni llevaba joyas llamativas, pero su presencia llenaba el aire. Desde entonces, cada encuentro había sido un descubrimiento. No era como las otras damas de la corte. Tenía una fuerza silenciosa, una calma que ocultaba tormentas. Era honesta, directa. Y sí, guardaba secretos, pero nunca los usó para manipularlo. ¿Podía renunciar a ella por documentos sin alma? ¿Por un linaje trazado en tinta y sellos? Mientras tanto, en la torre este, Serafín se sentaba frente al espejo de su tocador, deshaciéndose lentamente el peinado. Sus dedos temblaban con cada horquilla que caía sobre la bandeja de plata. El rostro que la miraba desde el reflejo era el suyo, pero parecía otro, más pálido, más solo. Había sentido el juicio sobre ella desde su llegada. Las miradas, los murmullos, el aire viciado de sospechas. Y ahora, tras la audiencia que Cailan tuvo con el arzobispo, sabía que el cerco se cerraba. No necesitaba estar presente para saberlo. Lo había visto en los ojos del príncipe al despedirse de ella esa mañana. La mezcla de rabia e impotencia. El dilema que cargaba sobre los hombros. No podía permitir que lo arrastrara con ella. Con manos decididas, tomó papel, pluma y tinta. Se sentó junto a la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente, y comenzó a escribir. Sus palabras eran breves, claras, sinceras. Cailan, no puedo ser la razón de tu caída. No puedo permitir que sacrifiques el legado de siglos por alguien como yo.
cuya sangre ha sido siempre una vergüenza para los que se creen limpios. Esta noche, antes del amanecer, me iré. No busques impedirlo. No hay final para nosotros donde no seamos destruidos. Gracias por amarme, aunque fuera por un momento. Eso bastará para el resto de mi vida. S. Dobló la carta con cuidado. La colocó sobre la repisa de la chimenea, donde el calor no la alcanzaría, pero Cailan podría verla apenas entrara. Luego, se envolvió en una capa, tomó un candelabro y salió en silencio. Necesitaba caminar, respirar, pensar por última vez antes de hacer lo inevitable. Bajó por la escalera de servicio que conducía a los jardines del ala sur. Nadie la vio. Cruzó los senderos helados con pasos lentos, sintiendo cómo la nieve crujía bajo sus botas. Se detuvo frente al estanque congelado, donde las estatuas cubiertas de escarcha la observaban con una solemnidad muda. Allí, bajo un cielo estrellado, pensó en Camille, en su madre, en lo que había hecho por ella, en los secretos que había enterrado para protegerla. Habría sentido lo mismo. Ese dolor punzante de amar y perder, una y otra vez. Regresó a su habitación más de una hora después. La chimenea seguía encendida, el silencio intacto. Pero al alzar la vista, sintió cómo el frío del aire desaparecía, sustituido por un escalofrío más profundo. La repisa estaba vacía. La carta ya no estaba ahí. Los invernaderos reales aún dormían bajo la neblina matutina, cubiertos por una pátina de escarcha que se derretía lentamente con los primeros rayos de sol. El vapor se alzaba como suspiros tibios desde el suelo húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume penetrante de las orquídeas, las camelias y los nardos. Era un lugar apartado del resto del palacio, íntimo, casi sagrado, un espacio donde las reglas de la corte parecían difuminarse y el tiempo transcurría en otra cadencia. Serafín cruzó la puerta de hierro forjado con una lentitud ceremoniosa, casi reverente. El vaho empañaba los cristales, pero la calidez del ambiente la envolvió de inmediato. Caminó por el pasillo central con las manos entrelazadas sobre el vientre, el rostro inclinado hacia los rosales dormidos. Allí, bajo esas mismas lámparas de aceite y entre los tallos cubiertos de espinas, había reído con Cailan por primera vez. Allí lo había escuchado hablar sin títulos, sin política, sin el peso del futuro sobre los hombros. No venía a buscarlo. No esperaba encontrarlo. Solo necesitaba despedirse de ese rincón donde aún podían habitar recuerdos sin mancha. Pero al girar hacia una de las salas laterales, lo vio. Cailan. Estaba de pie junto a una jardinera, de espaldas, con las manos apoyadas en la barandilla de hierro que separaba los caminos del área botánica más delicada. Su figura era inconfundible, incluso entre la niebla difusa. Llevaba una camisa oscura, abierta en el cuello, y pantalones de montar aún manchados por el barro fresco. Se volvió al sentir su presencia. Su expresión era tensa, los ojos oscuros cargados de algo más profundo que enojo. Decepción. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja, aunque la distancia entre ellos ya era corta. «No dejaste la carta sobre la repisa por accidente». Serafín se detuvo en seco. El aire entre ellos era espeso, casi irrespirable. «¿Fuiste tú quien la tomó? ¿Esperabas que no la leyera?» Ella bajó la mirada, avergonzada. «No quería que esto te dañara más de lo que ya lo ha hecho». Él avanzó un paso. Sus botas resonaron apenas sobre el suelo de piedra. «¿Y crees que verte marcharte sin luchar por nosotros no me destruiría?» Serafín respiró hondo. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no se atrevieron a caer. «No puedo arrastrarte conmigo, Cailan.
No si eso significa que tendrás que enfrentar al reino entero por mi causa. Ya he hecho suficiente daño. Kaylan negó con la cabeza, con una rabia contenida. No te das cuenta, ¿verdad? Ya estoy en medio de esto. Ya todos creen que decidí, que te elegí. Y tienen razón, porque lo hice. Se acercó lentamente, sin alzar la voz, pero con una determinación que se sentía en cada paso. Lo hice el día que vi cómo te detenías a escuchar a una sirvienta que había derramado el té. Lo hice cuando defendiste a una niña de un noble borracho durante la fiesta de San Edmundo. Lo hice cuando me hablaste con sinceridad, incluso cuando sabías que podía herirme. Y lo sigo haciendo ahora, aunque tú te niegues a quedarte. Ella tembló. Quiso hablar, pero no encontró palabras. ¿Por qué no confías en mí?, preguntó, con el tono herido de quien ama de verdad. ¿Por qué insistes en huir? Porque no soy lo que creen, susurró ella. Porque si me quedo, alguien más pagará el precio. No tú, no yo. Alguien inocente. Hay cosas que no entiendo, amenazas veladas, nombres que no reconozco. Me están cazando, Kaylan. Y no sé si podré protegerte cuando llegue el momento. La voz se le quebró. Las lágrimas, por fin, escaparon sin permiso. Él se acercó otro paso y le tomó la mano. Su piel estaba tibia, firme, y el contacto bastó para calmar el temblor de sus dedos. No necesito protección, Serafín. Necesito que no te vayas. Que me mires a los ojos y me digas que todavía crees en lo que sentimos. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se redujo a ese invernadero, al perfume de las flores, al calor entre sus palmas unidas. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si el siguiente gesto fuera inevitable. Un beso, una promesa, la rendición mutua. Y justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. El mayordomo real entró con el rostro desencajado, la respiración agitada por la carrera. «Perdón, Alteza. Milady», balbuceó inclinándose. «Traigo un mensaje urgente. El Consejo del Reino se reunirá esta noche. Van a votar si el compromiso entre usted y Lady Seraphine debe ser oficialmente anulado». Un silencio espeso cayó como una manta sobre los tres. Seraphine retiró la mano lentamente. El príncipe miró al mayordomo, luego a ella, su expresión endurecida por una resolución inminente. «Estaré presente en esa sesión», dijo con voz firme, «pero no como espectador». El salón del consejo estaba envuelto en una penumbra solemne, apenas iluminado por candelabros de cristal cuyos reflejos danzaban sobre los muros tapizados en terciopelo rojo oscuro. Las cortinas estaban cerradas, como si quisieran proteger los muros del eco de los secretos que esa noche se pronunciarían. En el centro de la estancia, una larga mesa de caoba reunía a los miembros más influyentes de la nobleza, el clero y la administración real. Cada uno con su bastón de autoridad, su anillo de poder, su nombre tallado en la historia del reino de Lismer. El aire olía a incienso, a cera y a algo más. Tensión. El duque de Rohan, sentado en el extremo más próximo al arzobispo Theodore, tenía las manos cruzadas y la expresión de quien espera ver cumplida una sentencia largamente planeada. Sus ojos, oscuros y serenos, recorrían el rostro de cada miembro presente con una seguridad calculada. La sesión ha sido convocada conforme a lo dictado en el Código Real del Linaje, dijo el arzobispo, con su voz quebrada por la edad, pero aún firme. Esta noche se discutirá la validez del compromiso entre el príncipe heredero Kaylan de Lismer y la dama conocida como Seraphine d'Albret. Un murmullo se alzó entre los asistentes.
pero fue interrumpido por el sonido de pasos decididos que resonaron en la antesala. Las puertas dobles del salón se abrieron con violencia. Cailan entró. Vestía el uniforme azul medianoche de la Guardia Real, con la capa de gala caída sobre un hombro y la espada ceremonial al cinto. Sus botas resonaban contra el mármol como martillos. Su presencia interrumpió el protocolo, pero nadie se atrevió a llamarlo al orden. «Esta votación no se llevará a cabo sin escucharme antes», dijo con voz clara, mirando directamente al arzobispo. «Y sin escuchar la verdad». El arzobispo abrió la boca para responder, pero el duque fue más rápido. «Alteza, con respeto», dijo con su habitual cortesía helada. «Esta sesión se ha convocado para deliberar sobre un asunto delicado que concierne al trono. No es una audiencia personal». Cailan clavó la mirada en él como una espada. «¿Y qué es más personal que el trono?», replicó. «¿Qué es más personal que el destino del reino que algún día gobernaré? Si Serafín está en tela de juicio, entonces también lo estoy yo». El salón quedó en silencio. Cailan caminó hasta el centro y se volvió hacia todos los presentes. La luz de las velas delineaba su perfil con dureza. «He escuchado sus rumores, sus documentos, sus dudas. Sé que los orígenes de Serafín son inciertos. Sé que su nombre no aparece en los libros dorados de la nobleza. Pero también sé que ha vivido bajo la tutela del conde d'Albret. Ha sido instruida por los mejores maestros y se ha conducido en esta corte con más dignidad y templanza que muchos de ustedes». Varios pares de cejas se arquearon. El arzobispo frunció los labios. «El linaje no se mide en modales, Alteza, ni en simpatía». «El linaje, monseñor, no garantiza virtud», replicó Cailan. «No garantiza lealtad, ni honor, ni siquiera humanidad. Yo no elijo a Serafín porque me conmueva su historia. La elijo porque la conozco, porque ha enfrentado esta corte con la cabeza en alto, sin doblez, sin fingir ser lo que no es. Y porque si esta corona significa algo, debe significar que somos más que nuestros apellidos». Un silencio tenso se extendió por la sala. Algunos lo miraban con respeto renovado. Otros, como el duque, con una expresión de satisfacción apenas disimulada, como si hubieran estado esperando ese discurso. «Alteza», intervino el duque de Rohan, abriendo una carpeta de cuero negro. «Su defensa, aunque apasionada, no elimina las pruebas. Tengo aquí un documento obtenido de un registro civil anterior a su llegada a la casa del conde d'Albret. Una partida de nacimiento incompleta, sí, pero auténtica. En ella figura el nombre de la madre de Lady Serafín, Camille, una mujer del servicio doméstico del pueblo de Erowell». El papel fue colocado en el centro de la mesa. Cailan se acercó. Lo leyó sin tocarlo. El silencio era absoluto. «Eso ya lo sabíamos», dijo con la mandíbula tensa. «No todo», añadió el duque, y deslizó una segunda hoja junto a la primera. «Según este testimonio, el padre de la niña, no registrado oficialmente pero mencionado en un acta de confesión, era miembro de la familia Lismer. El difunto Lord Matisse, hermano menor del actual rey». La declaración cayó como un rayo en la sala. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. El arzobispo cerró los ojos un instante. Uno de los miembros del consejo dejó caer su copa. Cailan se mantuvo inmóvil. Su rostro era una máscara de piedra. Solo sus ojos revelaban el torbellino interior. «¿Qué están insinuando?», preguntó, con voz baja pero peligrosa. «Que Lady Serafín es hija ilegítima de sangre real», respondió el duque con tono triunfal. «Que alguien, en algún momento, protegió esa verdad. Y que si esto se confirma, no solo su compromiso es ilegítimo,
sino que quienes encubrieron esta historia deben ser investigados y juzgados. En la antesala, donde los sirvientes y miembros menores de la corte aguardaban, Serafín escuchó esas palabras. Se apoyó contra la pared, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, un Lismer, un noble real. La sangre que intentaron esconder era la misma que ahora la condenaba. Todo se le hizo borroso. El aire se volvió demasiado denso. El corazón latía desacompasado, y el nombre de su madre retumbaba en su cabeza, envuelto ahora en una historia que jamás le contaron. Cayó de rodillas. Adentro, Cailan no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada hacia los documentos, luego al rostro del duque y por último al del arzobispo. ¿Van a juzgarla por los pecados de sus padres? ¿Por secretos que ella misma ignoraba? No por eso, Alteza, dijo el duque, enderezando la espalda, sino por el riesgo que representa su permanencia en la corte, por la mentira de su identidad. Cailan respiró hondo, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Cruzó las puertas del salón con pasos largos y certeros, y allí, justo al salir, la vio. Su madre. De pie en la galería, envuelta en una capa azul noche, con las manos cruzadas frente al pecho. No dijo nada. Solo lo miró. Y en sus ojos había algo más que sabiduría. Había conocimiento y culpa. El amanecer se alzó sobre Lismer sin gloria, cubierto por un manto de nubes grises que opacaban los tejados del palacio. La nieve caía fina, como una llovizna blanca que parecía no tocar jamás el suelo. Serafín observaba por última vez la silueta de las torres desde la parte trasera de un carruaje sin escudo real, uno de los vehículos menores, destinados al servicio, que había solicitado bajo el nombre de una dama de honor cualquiera. A su lado, una sola acompañante. Annette, una criada que había estado a su servicio desde sus primeros días en la corte y que, sin decir palabra, había comprendido que esa partida debía llevarse a cabo con el silencio de un secreto bien guardado. Llevaba puesto un abrigo largo de lana oscura y un sombrero que le ocultaba el rostro. Su equipaje era escaso. Un bolso de mano con pocas prendas, el medallón de su madre, la prenda infantil bordada con sus iniciales, y ahora, una desesperación contenida que no sabía cómo nombrar. Las calles del reino pasaban rápidas a través de la ventanilla. Las miradas de los pocos transeúntes se alzaban hacia el carruaje sin identificar a quién lo ocupaba. Era mejor así. Era necesario desaparecer antes de que la vergüenza tomara forma legal, antes de que su nombre fuese borrado por decreto de los libros de historia y la memoria colectiva. El carruaje tomó la ruta hacia las afueras, hacia el sur, hacia una propiedad que ya pocos recordaban. La antigua casa del conde d'Albret, situada en la colina de Biarru, se alzaba como una ruina noble entre campos dormidos por el invierno. Había sido cerrada tras su muerte, sus muebles cubiertos por sábanas blancas, sus jardines devorados por la maleza, su grandeza apagada por la ausencia de un heredero directo. Nadie la habitaba desde hacía años. Pero Serafín recordaba cada rincón. Annette la ayudó a quitarse el abrigo y encender el hogar en la sala principal. El crepitar de la leña devolvió algo de vida al lugar, y el olor a madera quemada llenó el aire con una melancolía punzante. Serafín caminó por los corredores, tocando con la yema de los dedos los retratos cubiertos de polvo, los muebles olvidados, las huellas de un pasado construido sobre medias verdades. En el desván, entre baúles cerrados y cajas apiladas, encontró un cofre que reconoció al instante. Era de madera de nogal, con herrajes oxidados y el escudo de los d'Albret tallado en la tapa. El candado había sido forzado años atrás, quizás por sirvientes que buscaban algo de valor. Pero el contenido seguía intacto.
Dentro, bajo un manto de pergaminos rotos y papeles sin valor, halló un paquete de cartas atadas con una cinta azul, casi deshecha por el tiempo. Las manos le temblaban mientras deshacía el lazo. Las cartas, fechadas entre los años 1803 y 1807, estaban dirigidas a Camille D. y firmadas con un nombre que al principio no reconoció. Pero una carta en particular revelaba todo. La tinta desvaída, escrita con caligrafía elegante y pausada, decía: «No puedo llevarte conmigo, Camille. Lo he intentado, lo juro, pero mi hermano me vigila, y cualquier desliz nuestro podría costarnos la vida. No sé cómo lo soportaré sin verte, pero no tengo elección. Si la niña nace, protégela. Si algún día me es posible, la reclamaré. Mathis». Serafín sintió un frío que no venía del invierno. Mathis de Lismer, el hermano menor del rey, tío de Ceylan. Hombre carismático, poeta, diplomático. Había muerto en un accidente de casa 2 décadas atrás, una muerte nunca del todo esclarecida. Se rumoreaba que había tenido amantes, pero jamás un escándalo público. Nadie sabía que había amado a una lavandera, ella, hija de Camille, hija de Mathis. La mezcla de vértigo y revelación la dejó sin aliento. Cerró los ojos, el rostro cubierto por las manos. Una lágrima cayó sobre el papel, manchando el nombre de su madre. En otra carta, escrita con tinta aún más temblorosa, el conde d'Albret hablaba de su promesa a Camille, de cómo accedió a criar a la niña cuando ella enfermó, cómo la educó, la protegió y finalmente la introdujo a la corte. Lo hizo no por caridad, sino por lealtad a Mathis, su viejo amigo. Serafín leyó todo sin detenerse. Cuando terminó, sintió que todo dentro de ella se había roto, pero al mismo tiempo, encajado. En una de las cartas finales, una línea le llamó la atención. Si todo sale mal, busca a Madame Virel. Ella fue testigo de nuestro amor. Sabe todo. Vive en Eguel, en la posada La Rosa Azul. El nombre brilló en su mente como una estrella en la noche más negra. Madame Virel. La Rosa Azul. Tenía que encontrarla. Tenía que saber si aún vivía, si aún conservaba la memoria de lo que ocurrió entre su madre y Mathis. Quizá esa mujer pudiera confirmar su origen, su sangre, su historia. Serafín bajó las escaleras con los documentos apretados contra el pecho. En la planta baja, Annette encendía una vela en la cocina improvisada. «Necesito que prepares el carruaje», dijo Serafín con un tono que no admitía réplica. «Vamos a Eruel». Annette asintió sin preguntar. Había servido a demasiadas mujeres nobles como para no reconocer la urgencia en una orden silenciosa. Mientras tanto, en Lismer, Ceylan permanecía en la capilla del ala oeste, el único lugar donde aún encontraba algo parecido a la paz. A su lado, sentado en el banco de madera pulida, estaba Lord Emeric, su viejo tutor, su consejero de infancia, su única figura paterna real más allá del deber de la sangre. «¿Aún la amas?», preguntó el hombre sin mirarlo. Ceylan tardó en responder. «Más de lo que sé soportar». «Entonces ve tras ella. No por la corona, no por el reino, por ti». Ceylan bajó la cabeza. «¿Y si al hacerlo lo pierdo todo? Entonces quizás no merecía conservarlo». Emeric se levantó y lo dejó solo con su silencio. En la colina de Biaru, mientras el carruaje se preparaba, Serafín doblaba las cartas con cuidado, las guardaba en su bolso y se cubría el rostro una vez más. Su determinación estaba hecha de cenizas y de fuego. Había algo más allá de la humillación, más allá del escándalo. Había verdad, y tenía que encontrarla.
El carruaje partió al anochecer. La nieve arreciaba, y los caminos eran más peligrosos con la oscuridad. Pero Serafín no se detendría. Desde un claro del bosque cercano, una figura a caballo observaba el carruaje alejarse. La capa negra ondeaba al viento. Los ojos seguían cada movimiento de las ruedas, y la bestia, impaciente, pateaba el suelo. El carruaje avanzó lentamente por el camino serpenteante hacia Eruel, envuelto en una niebla baja que abrazaba los campos como un susurro de otro tiempo. El pueblo, antaño animado por el bullicio de los mercados y las risas de los niños que jugaban cerca del río, se presentaba ahora como una sombra de sí mismo. Las casas de piedra, cubiertas de musgo, se inclinaban levemente como ancianas vencidas por los años. Los tejados de pizarra goteaban nieve derretida. Un gallo cantó en la distancia, desafiante en la monotonía gris del amanecer. Serafín descendió del carruaje con el rostro cubierto, pero su porte era inconfundible. Aunque usara ropas sencillas y el sombrero ocultara sus rizos oscuros, cada paso revelaba la educación que había recibido, la dignidad que la envolvía como una segunda piel. Annette preguntó con cautela si deseaba que la acompañara, pero Serafín negó con un gesto. Necesitaba enfrentar ese lugar, esa historia, sola. La Rosa Azul estaba al final de una calle empedrada, al borde del bosque, casi olvidada por los caminos principales. La posada, que alguna vez había sido la más popular del pueblo, mostraba ahora sus heridas sin vergüenza. Ventanas quebradas, una cornisa rota, una puerta que colgaba de una bisagra oxidada. Y sin embargo, había algo en su estructura envejecida que hablaba de resistencia. Empujó la puerta con cuidado. Un leve tintineo de campana anunció su llegada. El interior olía a madera húmeda y a sopa vieja. Una chimenea humeaba en una esquina, donde una figura encorvada, envuelta en mantas, dormía en una silla de mimbre. «Madame Virel», llamó Serafín con suavidad. La anciana abrió los ojos lentamente. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos vidriosos, pero su mirada era aguda, viva. «Sabía que vendrías», dijo con voz rasposa, casi sin sorpresa. «Tienes la boca de tu madre y la desesperación en la frente de quien quiere encontrar un hogar en el pasado». Serafín se acercó, se arrodilló frente a ella y sostuvo su mano con delicadeza. «¿La conoció? ¿A Camille?» La anciana asintió, los labios apretados por un recuerdo que dolía. «La vi por primera vez cargando un cesto de ropa más grande que ella. Sonreía incluso con las manos agrietadas. Y cuando llegó él, la posada cambió». Madame Virel cerró los ojos un momento, buscando en la oscuridad de su memoria. Lord Mathis llegó como si el viento lo hubiera traído. Elegante, joven, sin el peso que arrastraban los otros nobles. Pero no era un tonto. Sabía que su hermano lo vigilaba, que sus pasos estaban contados. Se hospedaba aquí cuando venía a Eruel en secreto, y Camille, ella venía con pretextos. Una entrega, una charla, un encargo. Yo fingía no ver, pero era imposible ignorarlo. Se amaban con una fuerza que asustaba. «¿Por qué no pudo quedarse con ella?», preguntó Serafín, sintiendo el nudo en la garganta. «Porque el rey lo descubrió y lo exilió. No lo hizo público, pero fue él quien lo envió a las tierras del norte, y fue allí donde murió, en una cacería que nunca fue explicada. Camille jamás volvió a sonreír igual. Cuando quedó embarazada, supo que no podría criarte entre cuchicheos. Intentó marcharse. Yo le ofrecí este cuarto», dijo, señalando la parte superior de la posada. «Pero ella prefirió pedir ayuda al conde d'Albret,
Pensaba que un noble podría darte lo que ella no podría. Madame Virel retiró una manta de su regazo y sacó una pequeña caja forrada en terciopelo azul. La abrió con lentitud, revelando un broche ovalado de oro envejecido con un escudo diminuto tallado en el centro. Un lirio y un sol entrelazados. El emblema de la rama cadete de la familia real. Esto se lo dio él a Camille. Para ti. Me lo dejó cuando enfermó. Me pidió que lo entregara solo si venías. Solo si tú lo buscabas. Serafín lo tomó con manos temblorosas. El peso del broche parecía anclar toda su vida. ¿Con esto podrían creerme? Con esto no basta, dijo la anciana, pero te dará un punto de partida, y a veces eso es suficiente para reclamar un nombre que te fue negado. En el palacio, Cailan cruzaba los jardines cubiertos de escarcha con el ceño fruncido, la capa agitada por el viento. No esperaba a nadie esa mañana, y mucho menos a su madre. La reina lo aguardaba bajo el templete de mármol, su figura solemne rodeada por el vapor de su aliento en el aire frío. Lo saludó con un leve gesto de cabeza. «Madre», dijo él con precaución. «He venido a hablarte de Camille», respondió ella sin rodeos. Cailan la miró fijamente. La reina rara vez hablaba de asuntos personales, mucho menos de escándalos antiguos. «Fue mi decisión», dijo ella sin adornos. «Fui yo quien impidió que Mathis legalizara su unión con Camille. Él vino a mí. Suplicó. Lloró. Y yo le dije que no. Que una mujer del servicio no podía entrar en nuestra familia. Le hablé del escudo, del deber, del legado. Él me obedeció, como siempre lo hacía. Cailan no pudo contener el asombro. «¿Por qué me lo dices ahora?» La reina bajó la mirada por primera vez. «Porque la vi en tus ojos, esa misma desesperación, el mismo dolor que él cargó. Y no pude salvarlo a él, pero, tal vez, aún esté a tiempo de salvarte a ti». Cailan no dijo nada. No podía. La reina puso algo en su mano. Un pequeño retrato en miniatura, de Camille, joven, hermosa, con el cabello recogido y los ojos tristes. «Era digna», dijo la reina. «Y si Serafín es como ella, entonces también lo es». Cailan cerró la mano sobre el retrato. Y en ese instante lo supo. No podía quedarse más tiempo. Horas después, los cascos de su caballo golpeaban la tierra endurecida por el frío camino a Eruel. Llevaba solo lo indispensable: capa, botas, guantes, una bolsa de monedas y el corazón latiendo como tambor de guerra. Al llegar al pueblo, ya caía la noche. La posada La Rosa Azul era inconfundible, incluso en su deterioro. El caballo resopló al detenerse. Cailan bajó de un salto. Abrió la puerta sin anunciarse. La anciana lo miró con ojos cansados pero reconocedores. «Busco a Serafín Dalbret». «Se fue hace una hora», respondió. «Tomó el camino del bosque. Dijo que necesitaba encontrar algo antes de regresar». Cailan corrió hacia el carruaje estacionado, pero estaba vacío. En la nieve blanda, unas huellas aún visibles se adentraban entre los árboles. Pero a los pocos metros se perdían. La nieve caía con una intensidad casi burlona, como si el cielo quisiera enterrar cualquier huella de lo que había ocurrido esa tarde. Cailan se inclinó sobre la tierra húmeda, examinando los rastros dispersos entre las raíces de los árboles. Las huellas eran frágiles, medio borradas por la tormenta repentina que había cubierto el bosque de Eruel con un manto nuevo, pero aún visibles si uno sabía qué buscar. La ligera inclinación del paso, la distancia entre uno y otro, el peso de alguien cansado, pero determinado. Montado en su caballo, avanzó lentamente por el sendero apenas perceptible,
guiado también por las palabras de un anciano que lo había visto pasar por la colina, una dama sola, con la mirada fija y la capa empapada, y por una mujer que vendía leche, quien aseguró haberla visto tomando el camino norte que conducía a la ermita de Saint-Guérin, una construcción olvidada entre los árboles. El bosque se cerraba cada vez más alrededor de él. Las ramas desnudas crujían con el viento, y el aire tenía ese olor peculiar que anticipa el hielo antes de que toque el suelo. Cailan no sintió el frío, no sintió el cansancio, solo la urgencia de llegar a tiempo. La encontró al borde del anochecer. La ermita estaba parcialmente derruida, con las paredes cubiertas de hiedra y musgo. El techo de pizarra tenía huecos por donde se colaba la luz de la luna. Un ventanal roto dejaba ver el interior, una silueta encogida junto al altar caído, envuelta en una manta raída y temblando levemente. Una vela apenas encendida titilaba junto a ella. Cailan desmontó y empujó la puerta con cuidado. Esta crujió con un gemido antiguo, como si el edificio reconociera la presencia de alguien que alguna vez perteneció al mundo de la fe, pero que ahora venía con otros motivos. Serafín alzó la vista al oír los pasos. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, se encontraron con los suyos. En ellos había temor, sí, pero también algo más profundo. El agotamiento de alguien que ha corrido por tanto tiempo que ya no sabe cómo detenerse. «¿Cómo me encontraste?», murmuró. Cailan se acercó con pasos lentos, como si temiera que un movimiento brusco la hiciera desvanecerse como una visión. «Te busqué», respondió, «y seguiría haciéndolo por 1000 días más si fuera necesario». Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde de la manta, nerviosos, inseguros. «No quería que me vieras así», susurró. «Derrotada, sucia, convertida otra vez en lo que fui antes de que alguien decidiera convertirme en algo distinto». Cailan se arrodilló frente a ella. Sus manos tomaron las suyas, frías como piedra. «No estás derrotada», dijo con suavidad. «Estás viva. Y eso, Serafín, ya es una victoria». El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas. Cailan respiró hondo. «Ya lo sé todo», añadió. «Leí las cartas. Hablé con mi madre. Sé quién fue tu madre. Y también sé quién fue tu padre». Serafín apretó los labios. Las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No sabía», dijo. «Te juro que no sabía que él era un Lismer. No me habrían dejado vivir en paz si lo hubiera sabido. Y ahora que lo sé, tampoco puedo hacerlo». «No tienes que defenderte de mí», interrumpió él, su voz cargada de emoción contenida. «Lo que me han enseñado durante toda mi vida es que el deber está por encima del deseo. Pero esta vez sé que el deber está en amarte». Ella lo miró con asombro. «¿Incluso si eso significa enfrentarte al consejo, a la iglesia, a tu propia sangre?» «Especialmente por eso», afirmó con una resolución que caló hondo. «No dejaré que el nombre Lismer sea solo una jaula. No dejaré que tu historia se borre por conveniencia. Vamos a volver. Y convocaré una audiencia pública. En el Salón del Trono, donde todos deberán escucharnos, verán lo que tú eres. No una impostora, sino el reflejo más digno de esta familia. La única que no ha mentido». Por primera vez en días, Serafín sonrió. Fue una sonrisa tenue, frágil, como la primera flor que nace en la nieve. «No sé si podré con todo esto, Cailan», dijo con un susurro. «Pero si estás conmigo, estoy», aseguró apretando su mano. «Siempre». La ayudó a ponerse de pie. El frío se colaba por cada rendija de la ermita,
pero ahora parecía menos agresivo. Salieron juntos, envueltos en una paz nueva, en un lazo sellado no por la sangre, sino por la elección. Pero no habían llegado aún al caballo cuando un galope rompió el silencio del bosque. Un jinete apareció entre los árboles, cubierto por una capa con el escudo del reino. Descendió apresuradamente, y sin siquiera sacudirse la nieve de los hombros, se inclinó con reverencia. «Mi señor, mi lady», dijo con urgencia. «Traigo noticias del castillo. El duque de Rohan ha solicitado una audiencia extraordinaria. Exige declarar a Lady Seraphine como usurpadora y ha propuesto a una nueva candidata para el trono. El consejo ya está reunido. Esperan su presencia de inmediato». El salón del trono de Lismer nunca había estado tan colmado de rostros, ni tan cargado de expectación. Bajo los altos vitrales que filtraban la luz invernal, una multitud disciplinada se organizaba en filas rigurosas. A la izquierda, los miembros del alto clero, vestidos con túnicas de lana pesada, bordadas con hilos de oro. A la derecha, los nobles del reino, con sus capas de terciopelo y escudos de familia bordados con orgullo. Al fondo, en los balcones superiores, los representantes del pueblo, invitados con carácter excepcional, observaban en silencio, sabiendo que lo que se decidiera, aquella mañana marcaría el destino del trono, y el de la mujer que esperaba más allá de las puertas. El duque de Rohan, erguido como una columna oscura en medio de la sala, avanzó hasta el centro con su habitual aire de solemnidad. A su lado, una joven dama de porte elegante y belleza controlada le seguía con pasos comedidos. Su vestido azul marino apenas brillaba bajo la luz, su cabello rubio recogido en un peinado que parecía tan calculado como su sonrisa. Era Lady Aveline de Fontanges, hija de una casa ancestral y prima lejana del arzobispo. «Miembros del consejo, Alteza, reina madre», dijo el duque al inclinarse brevemente. «Esta mañana comparezco ante ustedes no con ánimo de escándalo, sino por el bien de la estabilidad del reino. Ante los rumores que envuelven a Lady Seraphine d'Albret y los hechos que ella misma ha confirmado en silencio, me veo en la obligación de presentar una alternativa digna. Una candidata de linaje intachable, cuya sangre y crianza responden sin tacha al deber de representar la corona. Lady Aveline». Un murmullo recorrió el salón. Lady Aveline hizo una reverencia medida, sin alzar la vista. Su rostro, sereno como una máscara, parecía no haber sido jamás tocado por el conflicto. El duque se volvió hacia los presentes, levantando ligeramente la voz. «No es mi intención ofender a Lady Seraphine, cuya presencia entre nosotros ha despertado simpatía en algunos corazones. Pero los sentimientos no deben guiar a una nación. El trono no puede estar sujeto a las pasiones de un príncipe, por muy noble que sea su corazón. Lady Seraphine ha ocultado deliberadamente su origen. Ha permitido que la opinión pública la elevara sin revelar su verdad, y ahora, a pesar de los vínculos que se pretenden justificar, no puede portar una corona cuya dignidad exige absoluta transparencia». Sus palabras cayeron como martillos sobre la piedra. Varios miembros del consejo asintieron con gravedad. Otros evitaron mirar hacia el trono. Y entonces, las puertas del salón se abrieron. Cailan entró. Vestía el atuendo ceremonial del heredero al trono. Capa de lana carmesí sobre una casaca bordada con hilos plateados, la espada de Lismer sujeta al cinto, el cabello recogido hacia atrás. Su rostro no tenía sombra de duda. A su lado, envuelta en un vestido sencillo color marfil, caminaba Seraphine, el rostro al descubierto, sin ornamentos ni velos. Sus ojos, profundos y serenos, se alzaron sin temor al encontrarse con los del duque, del arzobispo, de cada noble allí presente. El silencio fue absoluto.
Cailan avanzó hasta el estrado, colocándose frente al consejo. Se detuvo junto al duque, alzando la voz sin necesidad de gritar. He escuchado vuestras dudas, vuestras acusaciones, y las entiendo. Lo que representa la corona de Lismer no es un capricho, es un legado. Pero lo que se hereda con sangre debe merecerse con acciones. Giró hacia la asamblea. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y verdad. Sí, Serafín es hija de Camille, una lavandera de Eruel. Pero también es hija de Lord Mathis de Lismer, hermano de mi padre, hombre noble y leal, cuya memoria ha sido injustamente reducida al olvido. Serafín es de sangre real. Y aunque su nacimiento haya sido silenciado por conveniencia, eso no borra su origen. Deslizó la mano en su túnica y sacó un objeto envuelto en terciopelo. Al abrirlo, reveló el broche que Madame Virel le había confiado. El emblema de la rama cadete brilló bajo la luz como una verdad redescubierta. Este broche fue entregado por mi tío a Camille para su hija. Madame Virel, presente en Eruel, testificó bajo juramento su autenticidad. Este símbolo es tan legítimo como el que porto sobre mi pecho. Volvió la mirada hacia el trono. La reina madre estaba sentada en él. Su rostro, por primera vez, no mostraba el hielo habitual. Al contrario, en sus ojos había una humedad contenida. Se levantó, y su voz, baja pero firme, cruzó la sala como un susurro de redención. Confirmo las palabras de mi hijo. Yo misma fui quien negó a Mathis la posibilidad de reconocer a su hija. Lo hice por temor, por orgullo. Pero me equivoqué. Serafín ha demostrado con su dignidad lo que la sangre por sí sola jamás garantizará. Merece estar aquí. Y si el castigo por mi decisión es ver al pueblo dudar, lo aceptaré. Pero no permitiré que repitamos la misma injusticia. El arzobispo cerró los ojos. Un temblor leve recorrió sus labios. Finalmente se puso de pie. Su voz, aunque cargada por los años, aún tenía el peso de la autoridad. Durante siglos, la Iglesia ha exigido pureza de linaje, pero también predica redención, justicia y verdad. Esta mujer no ha mentido, ha sobrevivido, no ha conspirado, ha resistido. Y si el Señor pone su alma al lado del príncipe, no es mi lugar interponerme. Se volvió hacia el consejo. Declaro suspendido todo juicio eclesiástico. La decisión será ahora del consejo, como representante del reino entero. Una conmoción recorrió el salón. Los consejeros intercambiaban miradas tensas. Algunos discutían en voz baja. Otros observaban a Serafín como si la vieran por primera vez. Finalmente, el portavoz, un hombre de barba blanca y manos temblorosas, se levantó. Hizo una señal. Los miembros del consejo comenzaron a retirarse en silencio, uno por uno, hacia la cámara contigua donde deliberarían. El sonido de sus pasos, de sus capas arrastrándose sobre el mármol, era el único que se escuchaba. Serafín permaneció inmóvil. Cailan le tomó la mano con suavidad, como una promesa muda. El salón del trono quedó en un silencio espeso, cargado de historia, de decisiones pasadas y por venir. Cada rostro en la sala era una pregunta sin respuesta. Incluso el duque, pese a su sonrisa tensa, parecía dudar. Finalmente, las puertas de la cámara se abrieron. Los miembros del consejo regresaron en fila, solemnes. El portavoz se adelantó. Abrió un pergamino. Su rostro, impasible, sus ojos, fijos en el príncipe. Y en su voz, aún no había veredicto. El salón del trono guardaba un silencio denso, tan espeso, que cada respiración parecía retumbar contra los muros dorados.
La tensión era casi tangible, suspendida en el aire como una tela invisible tejida por los hilos del destino. Cailan sostenía la mano de Serafín con fuerza, como si pudiera anclarla en medio de la incertidumbre. Ella mantenía la mirada erguida, sin buscar aprobación en los rostros de la nobleza. No la necesitaba. Ya no. El portavoz del consejo desplegó el pergamino lentamente. Cada crujido del papel reverberó por la sala como el eco de un juramento ancestral. Su mirada recorrió al príncipe, luego a Serafín, y por último al duque de Rohan, que permanecía estoico, aunque la tensión le endurecía la mandíbula. En nombre del Consejo del Reino de Lismer, comenzó con voz grave. Tras deliberación profunda y voto mayoritario, se ha decidido que el compromiso entre Su Alteza Real, el príncipe heredero Kellan de Lismer y la dama Serafín d'Albret será reconocido como válido ante la corte y el pueblo. Un suspiro colectivo se alzó desde los balcones. Algunos rostros de la nobleza se crisparon, otros bajaron la vista con resignación. El clero no aplaudió, pero tampoco protestó. Los representantes del pueblo, en su mayoría, sonrieron con una tímida esperanza. Solo uno o dos intercambiaron miradas tensas, como si aún debatieran lo que esto significaba para el futuro del reino. El portavoz continuó. Se reconoce que el linaje, aunque de procedencia irregular, está respaldado por pruebas materiales y testimonios confiables. Pero más allá de la sangre, esta decisión se basa en el carácter demostrado por Lady Serafín, su integridad, su fortaleza ante la adversidad y la nobleza de su corazón. El Consejo considera que la dignidad no se hereda, se gana, y ella la ha ganado. El murmullo fue sordo, contenido. El duque de Rohan no parpadeó. Solo sus dedos, crispados sobre el pomo de su bastón, revelaban algo parecido a furia. En medio del salón, Cailan giró hacia Serafín, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Serafín Camille d'Albret», dijo con voz firme, aunque la emoción se le filtraba entre las palabras. «Delante de esta corte, del consejo y de todo Lismer, juro que no hay otra mujer con la que desee compartir el destino del trono. No por obligación, no por tradición, sino porque te elijo, hoy, mañana y cada día de mi vida». Ella lo miró, sin poder evitar que una lágrima le resbalara por la mejilla. No por tristeza, sino por la liberación de tantos años de miedo y silencio. Asintió apenas, sus labios temblando. Cailan la atrajo suavemente hacia sí. El abrazo fue lento, reverente. Y aunque no hubo ovación, ni vítores, ni repiques de campana, la emoción que llenó el salón del trono fue más poderosa que cualquier celebración. Los ojos de la reina brillaban, la voz del pueblo, silente en ese instante, parecía sostenerlos con una aprobación callada, más fuerte que el aplauso. Él le ofreció el brazo, y juntos caminaron por el pasillo central del trono, bajo los candelabros centenarios, entre los estandartes del reino, mientras nobles y clérigos se inclinaban a su paso. No por miedo, no por protocolo, sino por la certeza de haber presenciado algo más grande que una proclamación: la justicia tomada de la mano del amor. La reina los siguió con la mirada, sus ojos húmedos de un orgullo melancólico. Recordó a Mathis, a Camille, a lo que pudo haber sido, y no fue. Pero también a su hijo, que, pese a todo, había elegido el camino más difícil, y lo había recorrido con honor. En la galería superior, una figura solitaria se apartaba del balcón. El duque de Rohan no dijo palabra. Su capa ondeaba levemente mientras se alejaba por el pasillo elevado. Sus ojos permanecían fijos en la pareja, su expresión inmutable. Pero entre los murmullos de los asistentes
Una frase comenzó a repetirse con cautela. No se ha rendido. No del todo. El invierno comenzó a retirarse con la delicadeza de quien no quiere ser olvidado del todo. Las nieves persistían en los campos altos, pero en la ciudad de Lismer, los primeros brotes de primavera se asomaban tímidamente entre los jardines del palacio. El aire ya no cortaba, solo acariciaba con frescura, como un presagio de renovación. El mismo espíritu de cambio se respiraba en la corte, donde el ambiente, días antes saturado de tensión y sospecha, ahora se tornaba más liviano, más humano. Tras la decisión del Consejo, el duque de Rohan fue citado en una audiencia privada, presidida por el propio rey, aún convaleciente pero lúcido. Sin mayores escándalos ni proclamas, se le despojó de sus cargos en la Casa de Gobierno y del título de consejero principal. A cambio, se le ofreció un exilio honorable en una finca costera al norte de Lismer. Aquel ofrecimiento, aunque disfrazado de indulgencia, no dejaba de ser una condena disfrazada. El duque la aceptó con una sonrisa apenas perceptible, tan estudiada como sus intrigas. No apeló, no protestó, solo pronunció una frase antes de partir. Incluso las mareas regresan. Su figura se desvaneció entre capas grises y un carruaje sin escolta. Su protegida, Lady Aveline, abandonó la vida pública. Algunos decían que regresó al convento de su familia, otros que partió hacia el continente. Nadie preguntó demasiado, nadie quiso saber más. El arzobispo Theodore, por su parte, presentó su renuncia formal a la cúpula eclesiástica. Su retiro fue anunciado con respeto, como corresponde a quien sirvió con devoción durante décadas. Pero entre líneas, era evidente que el peso de las decisiones recientes y su vacilación ante el juicio final de Serafín habían quebrado algo en su interior. Su sucesor, Monseñor Alvin, era un hombre joven, de mirada serena y manos callosas de trabajar con los necesitados. Su primera bendición pública fue para la futura reina, y su gesto simbolizó un cambio de era. A lo largo del reino, los ecos de la historia de Serafín se multiplicaron. No como una crónica de escándalo, sino como un canto de esperanza. El pueblo la adoptó con el fervor que solo la verdad puede inspirar. En los mercados, las lavanderas susurraban su nombre como una oración. En las tabernas, los juglares entonaban versos que hablaban de una mujer que ascendió al trono sin robarlo. En los muros del castillo, un tapiz comenzaba a tejerse. Una imagen de ella junto a Cailan, bajo un cielo estrellado, con la corona de Lismer aún no en la cabeza, pero sí en la mirada. Madame Virel, la anciana de la Rosa Azul, recibió una pensión vitalicia firmada por la propia reina madre. Se le ofreció una residencia cómoda en la villa real de Erwell, cerca del lago, donde podría vivir con dignidad sus últimos años. Aceptó con lágrimas en los ojos y un orgullo que no intentó disimular. A su partida, dejó cerrada para siempre la vieja posada. Nadie más dormiría bajo aquel techo lleno de secretos. Sir Delphine, la monja que había protegido a Camille y a su hija, fue convocada en una ceremonia discreta pero solemne. La familia real le entregó un reconocimiento oficial por su lealtad y se le permitió mantener la capilla de Saint-Oller como santuario bajo protección de la corona. Cuando Serafín la abrazó en el jardín del monasterio, no hicieron falta palabras. Ambas sabían que los hilos del destino se habían tejido con sus manos, aunque nadie lo supiera. Los deberes oficiales de Cailan y Serafín comenzaron casi de inmediato. Acompañados por una pequeña comitiva, recorrieron aldeas, escucharon a campesinos, visitaron hospitales, inspeccionaron escuelas. Su presencia no era protocolaria, era transformadora. Donde ella llegaba, el aire cambiaba.
La gente la recibía con gratitud sincera. Nadie olvidaba que una de las suyas había llegado al palacio, no por ambición, sino por verdad. Cailan, por su parte, se mostraba más sereno. El joven heredero que alguna vez se debatió entre el deber y el amor ahora era un hombre completo. Su mirada, aún firme, se dulcificaba cuando miraba a Serafín. En público eran respetuosos. En privado, cómplices. Cada gesto entre ellos hablaba de una conexión nacida del sufrimiento, fortalecida por la lucha y sostenida por la ternura. En los jardines del palacio, Serafín caminaba con frecuencia sola, observando los brotes nuevos, oliendo los narcisos que empezaban a abrirse. Ya no temía las sombras del pasado. El nombre de Camille no era una carga, sino un estandarte. Sabía que la vida le debía aún muchos días grises, pero también sabía que ahora tenía un lugar, una voz, una historia propia. Una tarde, mientras se detenía frente a un almendro en flor, Cailan se acercó en silencio. Le tomó la mano como tantas veces, y juntos contemplaron las ramas que se mecían con el viento. «Nunca pensé que llegaría este momento», dijo ella en voz baja. «Y sin embargo, aquí estamos», respondió él. «De pie, juntos». Serafín se recargó en su hombro. Ya no necesitaba demostrar nada. Su lugar no estaba escrito en un libro de linajes, sino en la voluntad de quienes supieron verla por lo que era. La primavera estaba a punto de estallar, y en Lismer todo era expectativa, todo era comienzo. La primavera había llegado a Lismer como una sinfonía. Cada árbol, cada flor, cada aliento del viento parecía componer una nota distinta, llena de luz, de promesa, de redención. El sol acariciaba los tejados del palacio con una calidez dorada que parecía bendecir las piedras centenarias, como si hasta la arquitectura misma celebrara la nueva era que se había instaurado desde hacía justo un año. Era una primavera fértil, decían los ancianos, la más generosa en décadas. Los campos florecían antes de tiempo. Los frutales rebosaban de vida, y hasta los ríos bajaban con una música distinta. Las aves anidaban con confianza, y las campanas de la Catedral de San Esteban repicaban con más alegría que solemnidad. El palacio no era ajeno a esa transformación. Donde antes reinaban los murmullos temerosos y las sonrisas forzadas, ahora se escuchaban risas. En los corredores, los niños de los sirvientes jugaban bajo la mirada indulgente de los guardias. Las cocinas vibraban con nuevos aromas, y los patios, una vez silenciosos, eran atravesados por la vitalidad de la vida que había vuelto a echar raíces. Serafín caminaba despacio por la galería este, sus dedos rozando la barandilla de hierro forjado que bordeaba el pasillo abierto. Vestía una túnica color lavanda, sencilla pero elegante, y llevaba el cabello recogido en un peinado suave, adornado con una cinta de terciopelo pálido. No necesitaba más. La corona que portaba en las ceremonias descansaba ahora en una vitrina, donde relucía como símbolo, no como carga. A su paso, los criados se inclinaban, no por obligación, sino por respeto ganado. No era la reina que había llegado por decreto, sino la que había ganado el corazón del reino paso a paso, sin pretensiones. Se detenía a veces a preguntar por un familiar enfermo, por el resultado de una cosecha, por el progreso de un aprendiz. Sabía los nombres, recordaba las historias. Eso, más que su sangre, era lo que la hacía reina. Atravesó el umbral hacia el jardín interior, donde los rosales estaban en plena floración. Los colores eran tan intensos que parecían pintados con una paleta celestial. Allí, se detuvo un momento a observar a un grupo de niñas que practicaban una danza primaveral bajo la dirección de una dama de compañía. La melodía que tarareaban era una adaptación de una canción popular,
aquella que los bardos habían compuesto en su honor. Desde la terraza elevada que daba al patio principal, Cailan la observaba en silencio. Apoyado contra una columna de mármol, con las mangas remangadas y un libro cerrado en la mano, no podía evitar sonreír. Había visto a Serafín en muchas versiones. La joven tímida en los pasillos, la dama desafiante ante el consejo, la figura temblorosa ante la amenaza de su pasado. Pero ninguna tan plena como esta. Había sido testigo de su renacer. Y él, también, había renacido con ella. Su reinado, aún joven, ya comenzaba a mostrar los frutos del cambio. Las leyes que habían impulsado juntos en el primer año hablaban de justicia, de equidad, de una nobleza al servicio del pueblo y no al margen de él. Las reformas económicas, la creación de nuevas escuelas, la expansión de rutas comerciales, todo eso importaba, sí, pero lo que más transformaba al reino era el ejemplo, la historia de ellos. El relato que pasaba de boca en boca, la del príncipe que eligió el amor antes que la conveniencia, la de la mujer que surgió de las lavanderas y conquistó el trono con dignidad, no con artimañas. En la biblioteca real ya circulaba un manuscrito ilustrado. Séraphin de Lismer, la flor entre las cenizas. En los muros del monasterio de Saint-Oller, una pintura al fresco mostraba a Camille con su hija en brazos, rodeadas por lirios blancos. Y en los pueblos, los niños jugaban a representar la audiencia del trono, siempre con una niña de trenza oscura que se negaba a inclinarse, hasta que el príncipe le ofrecía la mano. Serafín caminó hacia uno de los extremos del jardín, donde los jardineros apenas habían comenzado a preparar la tierra para una nueva siembra. El área aún mostraba algunas baldosas rotas por las raíces, y justo allí, en una grieta mínima entre dos losas antiguas, algo llamó su atención. Se agachó con delicadeza, apartó un poco de tierra con los dedos, y descubrió una flor silvestre, solitaria, diminuta, de pétalos blancos con centro dorado. No debía haber crecido allí. Era terreno estéril, olvidado por las estaciones, pero aún así floreció. La miró largo rato, sin tocarla al principio, como si temiera romper su magia. Luego, con un gesto lento y reverente, la arrancó, cuidando que sus raíces no sufrieran. La sostuvo entre sus dedos con una ternura que recordaba los años en que recogía flores del río, para alegrar las habitaciones de la casa del conde d'Albret. Regresó al palacio, sin soltarla. En su estudio, abrió uno de sus libros más queridos, un tratado antiguo de botánica que solía leer en su infancia. Lo colocó sobre el escritorio, buscó una página vacía entre sus notas, y depositó allí la flor con suavidad. Luego, cerró el volumen despacio, dejando que el peso de la historia la protegiera. Al hacerlo, una sensación la invadió, no de cierre, sino de eternidad. Esa flor, como ella, no debía haber sobrevivido entre mármol y silencio, pero lo hizo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.